Bona nit, senyores i senyors. Gràcies per la vostra presència esta nit tan important per als homes i, sobretot, per a les dones de la Comissió de la Falla Antoni Pardo. Avui és la nit màgica, la nit de la il·lusió, la nit dels somnis. Any darrere d'any, les falleres de la nostra comissió aguaiten una nit com esta, on la força del destí agafa força per tal d'ensenyalar a una d'elles, convertint-la en el centre de la festa, en l'epicentre del foc i la falla. En esta nit, una dona il·lusionada ocuparà el tro principal. Serà la regina de tots nosaltres per a l'any 2017. I per tal que això siga possible, el primer que hem de contemplar és la il·lusió mudada en dolços somriures que ens ofereixen totes i cadascuna de les dones de la comissió i que ara desfilen davant de tots vostès. Enguany, no hem pogut triar un lloc millor. Per primera vegada, el marc incomparable de l'auditori de la nostra ciutat. Anem a acompanyar una dona que ha sigut elegida fallera major del seu barri, el barri de la Seua Falla, en l'acte més esplendorós de la festa fallera, la seva presentació. Anem a començar engalanant l'escenari. En primer lloc, demanem la presència del nostre estandard, l'estandard de la Falla Antoni Pardo i voltants. Demanem la presència d'una de les peces claus per a aquest any faller, l'home que intenta posar ordre en aquest conjunt, la presència del nostre president de la Falla Antoni Pardo, Vicent Martínez i García. Però encara no tenim l'escenari engalanat. Ens falta la nostra representant de les falles del 2016. Una regina amb un somriure dolç i uns ulls que embeleixen, que ha representat a la nostra falla i que posarà el broche d'or en aquesta nit de vivències complides. Anem a presentar una altra dona que ara fa un any també fou presentada com a fallera major de la seva falla, de la Falla Antoni Pardo, i que ha tingut la sort d'haver viscut una inolvidable. Ella rebrà una a una a totes les falleres per imposar-les la banda de cor d'honor. Això sí, ben acompanyades dels fallers. Dolo, quantes vegades has escoltat el teu nom durant el teu regnat? Aquestes paraules et sonen veritat? Bé, tu saps massa que a tu no se te pot dir el mateix que a qualsevol altre. Avui poses punt i final per segona vegada un any màgic, i encara que diuen que segons parts mai han sigut bones, estic més que segura de que has gaudit tant o més que la primera vegada. No hi ha moltes dones que puguen presumir d'haver escrit 2 anys d'història en la seva falla, però tu, com tot el món sap així, no eres una fallera qualsevol. El casal està a casa i els fallers són com la teua família. Per això, és que no em puc llevar del cap una pregunta. Dolor, hi haurà 2 sense 3? Demanem la presència en aquest escenari de la nostra fallera major de l'any 2016, Maria Dolores Contreras i Magaña.
i des del primer moment de ser nomenada és l'encarregada de fer-nos somriure al seu pas. Una fallera de cor, espontània com ella soles, treballadora com la que més per la seva falla. Amb tu mai falten rises i fas que la gent et buiga. Sabem que portes molt de temps esperant d'escoltar aquestes paraules que esta nit t'anomenen. Tanca els ulls i gaudis-les, perquè sempre les portaràs gravades en el teu record. La comissió de la Falla Antoni Pardo tenim l'honor i la satisfacció de presentar i d'admirar com a fallera major de la Falla Antoni Pardo de Torrent per a l'any 2017 a la senyoreta Arantxa Torres Guerrero. Maria Dolores Contreras i Magaña va imposar-te la banda que t'acredita com a fallera major de la Falla Antoni Pardo de Torrent per a l'any 2017. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole, solo le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore. Perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te.
agrairà a Arantxa i l'imposa a Maria Dolores la banda de l'acord sense oblidar que sempre en els nostres cors i en la història de la falla, l'any 2016 la falla Antoni Pardo va tindre una gran fallera major, que ella és Maria Dolores Contreras i Magaña. Per a que acabi de prendre color el nostre escenari, serà el nostre president qui li farà entrega d'un ram de flors. Moltes gràcies, Maria Dolores. Escolta, abans d'ocupar el teu lloc, l'aplaudiment que et brinda la teua gent com a fallera major de l'any 2016 i com a fallera de la teua falla, la falla Antoni Pardo de Torrent. Arantxa, per a que el teu somni acabi d'esclatar, el nostre president t'acompanyarà fins al teu tron. Sí, jo crec que sí. A més, estic molt content, estic entusiasmat, perquè a banda de fer-me comprendre la vostra festa, he encontrat aquesta inspiració. Sí. Sí, a més, totes estan precioses, però sobretot Arantxa, brilla amb llum pròpia. Sí. I ara que ho tinc molt clar, vull presentar-vos el moment més especial d'aquesta nit, el moment més culminant de la festa, el moment més apoteòsic.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
especials encara, demanem la presència en aquest escenari de la persona encarregada de fer la tasca tan difícil i a la vegada tan emocionant d'exaltar a la nostra fallera major mitjançant les seues paraules. En primer lloc, podria dedicar-li unes paraules a Dolo i dir-li que pot sentir-se feliç per haver tingut el privilegi d'ostentar el càrrec de fallera major, d'haver complit per segona vegada aquest somni i viure eixa gran experiència. Per a tu, ara queden records d'un any passat, d'un any màgic i especial. Pensa que sempre seràs la fallera major de la falla Antoni Pardo de l'any 2016. Per a mi, aquesta nit és molt especial per moltes raons. Qui me conec sap la unió que tinc amb la família de la nostra fallera major i per supost i en especial amb ella. Veritat, Arantxa? Un día alguien me dijo que las amigas son las hermanas que tenemos el privilegio de elegir. Hoy tengo un imposible. Intentar verbalizar, poner banda sonora de letras a un sentimiento, a una felicidad absoluta, de esas que no se pueden vivir muchas veces en la vida, porque no tienen ni peros ni rodeos. Y es que veo tu cara y veo tu felicidad. Felicidad por haber llegado a cumplir tu gran sueño. He de reconocer que nada ha representado tanta dificultad como estas pocas líneas que hoy te dedico. Y es que hay tantas cosas que decir, tantos momentos que tengo en la mente y que intentan salir para que se queden reflejados en estas palabras, que no sabía muy bien por dónde empezar. Y todo ello sin caer en la rutina, queriendo hacer de cada instante algo más especial si cabe para ti. Yo hoy no voy a faltar aquí, a los pies de tu trono, mirándote como la reina soberana que eres hoy. Escucha en silencio. ¿Sientes eso? Tu corazón palpita con fuerza, ¿verdad? Es ese ritmo constante que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Ritmo que hoy se acelera y que parece que todavía puede ir más deprisa. Ritmo al que nosotros mismos le ponemos música con nuestros actos. ¿Y quién mejor que nosotras para saberlo? Tengo el privilegio de saber cómo es el momento que acabas de vivir. Y recibir esa banda que te acredita como fallera mayor. Símbolo que representa la responsabilidad que has aceptado y tu dignidad.
Dignidad que ya tenías consagrada desde ese día que ahora parece lejano. Aquel día en el que fuiste nombrada fallera mayor de tu querida y amada comisión. Hoy estás viviendo uno de los momentos más especiales de este sueño. Sueño que llevabas en tu corazón desde bien pequeñita, cuando ya corrías por el casal y participabas en todo lo que podías. Disfraces, cabalgata, concursos, tus queridos playbacks. Hemos compartido muchos momentos juntas, felices y no tan felices. Viajes de verano, noches de mar de sofá en invierno, celebraciones, fiestas, cumpleaños, bodas, amores y desamores. Y todo eso tengo el privilegio de haberlo compartido contigo. Y puedo decir bien alto la palabra privilegio, porque es una suerte formar parte de tu vida. Recuerda siempre, amiga mía, que los grandes momentos se viven con grandes personas. Eres una persona excelente, romántica y soñadora, con una simpatía innata, un poco de mala leche también, ¿eh? Buena, inteligente, trabajadora a rabiar. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que siempre estás ahí, cuando hay un pesar, una tristeza, para compartir una alegría, una ilusión. Tú siempre apareces para dar la mano. No puedo olvidarme de unas personas muy especiales para ti, que han hecho posible que suene esta dulce melodía. Tu familia. Porque si alguien está viviendo este momento casi con la misma emoción que tú, son ellos. Tus hermanos, Santi y Tony, tus cuñis, como tú las llamas, Chris y Ruth, que tanto te quieren y que con los que la banda sonora está asegurada. Y como no, tus padres, la Juli, como la conocemos todos, que quiere siempre que estés perfecta, revisando cada detalle y haciendo de este año sea único y especial para ti. Para ella todo es poco si se trata de ti y de tu felicidad. Ella verá por ti en cada instante y a cada paso que das. Y tu padre, Antonio, que seguro que está sintiendo un nudo en la garganta al ver a su pequeña ahí arriba. Todos, viviendo contigo este momento mágico, haciéndote sentir especial. Por último, voy a nombrar a una persona que guardas en tu corazón desde hace un tiempo. Sí, hablo de él, Miguel. Ese chico que poco a poco fue ganándose tu confianza, tu respeto, tu cariño, y que a día de hoy es con quien compartes tu vida. Te deseo lo mejor junto a él. Aún en la distancia, superéis todo aquello que se os presenta. Cuidar ese amor, porque estoy segura de que llegaréis muy lejos. Tendría 28 razones y alguna más que darte para que abras el corazón de parte a parte y que disfrutes de cada sonido, de cada momento, de cada visión. Porque cuando vuelvas la vista atrás, en tu mente encontrarás todos los recuerdos especiales que has tenido la suerte de disfrutar. El cargo de fallera mayor te ofrece la oportunidad de ver el mundo de las fallas de una manera diferente, de vivirlo como no lo harás nunca. Aprovéchalo. Encontrarás amigas especiales en tus compañeras de otras comisiones. Conocerás gente que te aportará muchísimo. Y nosotros, tus amigos, estaremos ahí, contemplándote con orgullo, porque verte tan feliz como estás ahora, como has estado desde que fuiste elegida para representar a tu comisión como fallera mayor, con eso ya estamos contentos. Puedes estar tranquila que jamás caminarás sola. Nosotros estaremos ahí para ayudarte a componer este año y darle un sonido especial a cada instante. En la partitura de este sueño hay dos corazones que marcan el ritmo como si fueran uno. Tú, Arantxa, y Paula, tu fallera mayor infantil. Junto a ella has ido escribiendo la melodía de este ejercicio que representa el acto principal. Y seguirás escribiendo junto a ella y a Adrián un ritmo constante hasta que a fallas la explosión de música y sentimientos acabe esta parte maravillosa de tu reinado, cuando con emoción entres en esa plaza, para ofrecerle tu ramo a la Virgen, con los acordes de la música acompañándote. Y por fin el acto llegará a su fin, cuando tengas el honor de ser tú la que en nombre de todos y cada uno de los falleros que hoy te exaltan, encienda la mecha que dará paso al ritual del fuego en la noche de San José. Tu corazón laterá con fuerza mientras las llamas consumen, con una belleza hipnótica, cada una de las partes del monumento,
Pero tranquila, hasta que llegue ese momento triste pero maravilloso, a la vez en esa noche mágica, aún tienes que seguir completando la partitura con instantes inolvidables. No me olvido de Vicentín, tu presi, que seguro que te cuida y te ayuda en todo momento para que nada falle y esté todo perfecto. Y con Adrián, un niño especial y todo dulzura, con el que es imposible aburrirse. Y como no, con toda tu comisión, que seguro que harán de cada momento sea único. Amiga, disfruta de cada momento que te queda por vivir. Deja que tu corazón lata con fuerza al ritmo de esa melodía única y especial. Emociónate, llora, siente, vive. Es tu momento, es tu música, es tu sueño. Y así, cuando llegue el acto final, podrás mirar con orgullo este año y estar satisfecha de todo lo que has vivido, sabiendo que así de efímera y única es nuestra fiesta, Las Fallas. Ha sido un honor para mí poder exaltarte a ti como fallera mayor del ejercicio 2017 de la Falla Antonio Pardo, mi amiga Arantxa Torres y Herrero. Y ahora, alguien muy especial en tu vida no ha querido perder la oportunidad de dirigirte unas palabras. ¿Sorprendida? Pues no deberías. Ya ves que no hay nada que no sea capaz de hacer por ti. Al fin llegó tu gran día, ese día con el que has soñado siempre. Ya eres fallera mayor, Arantxa, y estás preciosa. Muchos de los que estáis hoy aquí conocéis muy bien a Arantxa. Yo tengo la suerte de que forme parte de mi vida, como prima y como amiga. A los que no la conocéis tanto, me gustaría deciros que este año tenéis la oportunidad de disfrutar de ella, de conocer lo bonita que es por dentro y con la intensidad que disfruta de su falla y de la gente a la que quiere. Ella es una de esas personas que siempre te aporta buena energía. Nunca le falta una sonrisa, es alegre y divertida. Ella nunca te deja tener un mal día, porque no sé cómo lo hace, pero acaba riendo sin parar hasta por la mínima tontería. Siempre con su actitud positiva, marcando la diferencia con sus detalles, muy atenta con sus seres queridos y sobre todo una persona leal. Es una chica sencilla, natural, pero con carácter sí, con mucho carácter, pero solo porque peca de sinceridad para algunos. Para mí, simplemente es auténtica. Su mejor cualidad, sin duda, su generosidad. Da todo lo que tiene, es capaz de hacer lo imposible por su familia y amigos. Saca tiempo de donde no tiene para ayudarnos en todo lo que necesitamos, porque ella es feliz haciendo feliz a la gente que quiere. De verdad os aconsejo que no os perdáis conocerla más, porque es maravillosa. Y es que tiene a quien parecerse, una gran madre que le ha inculcado todos esos valores. Esa madre que sé que no puede estar más orgullosa. Arantxa, hoy en nombre de nuestra familia quiero decirte que disfrutes al máximo de este año, que estamos aquí para apoyarte en lo que necesites y para disfrutar contigo de tu año como fallera mayor. Sé lo importante que es esta noche para ti, por lo tanto, también lo es para mí. Por eso cuando me propusieron participar en este día, no dudé en decir que sí. Se ha cumplido uno de tus grandes sueños, con el que llevas ilusionada tanto tiempo y esforzándote para poder conseguirlo. Así que ahora solo toca vivir con intensidad cada momento, sumar bonitos recuerdos y seguir soñando. Primis, así es como tú y yo nos llamamos. Siempre unidas, en las buenas y en las menos buenas. Aunque ves poniendo fecha que me debes una cena por esto. Gracias por tu apoyo incondicional. Te quiero. Bona nit a tots. Amb el permís de tots vostès, vaig a parlar en castellà per dirigir-me a la meva amiga. Hola, Gem. Otra vez yo aquí, la de responsabilidad
detalles que me he otorgado este año solo para verte sonreír. Aunque sin duda esta tarea ha sido la más difícil para mí. Pero ya me conoces, nunca te puedo decir que no. ¿Te acuerdas un viernes en la falla hace unos cuantos años que hablando de todo un poco salió el tema de ser fallera mayor? Todo iba genial, imaginando cómo sería ese año, lo bien que lo pasaríamos en fallas, tú de fallera mayor y yo siempre a tu lado. Hasta que de pronto soltaste la gran frase: Gem, cuando yo sea fallera mayor, tú mi mantenedora. Menudo marrón me metiste. Ese día aún era lejano e inventé millones de excusas para no estar hoy aquí. Pero llegó el día de tu elección, mi Gem, fallera mayor. Y tu frase de mi mente no salía. ¿Cómo iba a salir si tú cada vez que salía el tema la repetías? Incluso el día que presenté tu proclamación, que Gem, practicando para mi presentación, la de veces que este año he escuchado la maldita frase. Y aunque me lo pensé mucho, no podía quedarme esta noche sin decirte unas palabras. Me paro a pensar, y ni siquiera recuerdo el día que nos conocimos, pero sí en el lugar que lo hicimos. Ese lugar que nos ha visto crecer, nuestra querida falla. La de horas que hemos invertido en ella. Sobre todo de pequeñas, cuando ir a ensayar los playbacks o a cenar el viernes a la falla era algo imprescindible. Ahora ya nos cuesta un poquito más bajar a ensayar, ¿eh? ¿Cuántas noches de verano en la placeta todos juntos jugando a millones de juegos? Que sea el escondite, que sea el béisbol, que sea nuestro particular burri-bully. Y otras tantas en las escaleras de nuestro antiguo casal. En 2 metros cuadrados, la de niños que había ahí dentro. Y si no, cuando nos sentimos un poquito más mayores, en plena edad del pavo, que íbamos a tu antigua casa con el chus. ¿Te acuerdas? Desde la terraza que te llevábamos todo lo que pasaba en la placeta. Y si no, a rebuscar vídeos de playbacks. Que cuando recordamos, no te cojo. ¿Qué de recuerdos? Y es que es cierto lo que siempre decimos, la falla es nuestra segunda casa. Este año cumples un sueño que esperabas desde hace mucho. Eres la máxima representante de la falla Antonio Pardo. Qué emoción escuchar eso, ¿no? Me emociono hasta yo. Bueno, tampoco es muy difícil. No imagino cómo te debes sentir tú allá arriba. Yo te miro y me quedo embobada. Me siento tan orgullosa de verte ahí que ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Te ves radiante, desprendes luz. Y no solo por los brillos de tu vestido, que mira que eres brillantosa, sino por la felicidad que irradias, porque tu sonrisa te delata. Desde que te nombraron fallera mayor, has vivido estresada, con muchos nervios, y eso conllevaba mucho cansancio. Pero, ¿cómo no ibas a estar cansada? Si cada domingo que te he preguntado, ¿qué tal, G? Me contestabas, ayer me acosté a las 7 de la mañana. Durante estos últimos meses, has vivido las presentaciones de todas tus compis. Pero hoy, aunque no consigas creértelo, estás viviendo la tuya. Tu gran día. El mejor día para una fallera mayor. El único que todo lo que se hace va dedicado a ti, tu presentación. ¿Cuánto ansiabas este momento? La de preguntas que rondaban tu cabeza, imaginándote 1000 cosas. Y qué duro para mí no poder contarte nada y ni tenerte en cada ensayo. Cuánto te he echado de menos. Ahora todas esas preguntas han tenido su respuesta. ¿Has acertado alguna? Bueno. Espero que te haya gustado todo mucho, porque cada uno de los que hemos participado en este día lo hemos hecho con mucho cariño, porque sabemos que te lo mereces y cualquier sorpresa era poca. Te diría millones de cosas, porque hemos vivido millones de momentos y hemos tenido infinitas anécdotas, pero no quiero aburrir a todos los que hoy han querido participar en este día contigo. Solo decirte que sigas disfrutando de tu año como lo estás haciendo, que no te preocupes por nada, que vivas el momento, porque este momento es solo tuyo. Expresa tus emociones como las sientas y sobre todo, guarda en el recuerdo todo lo que en este 2017 te haga feliz. Sabes de sobra que tu Gem, tu hermana postiza, estará para apoyarte y ayudarte en todo lo que necesites. Te quiero, Gem.
una persona muy especial para esta comisión quiere dedicaros unas palabras. Buenas noches a todos. Hace un mes aproximadamente estuve en este mismo lugar, pero sentada ahí abajo viendo la presentación infantil. Hay un momento que me falta mi complemento. Ese día volví a la que fue mi segunda casa y que hace 10 años, por circunstancias de la vida, dejé apartada. Me sentí feliz y noté el mismo o más del cariño que dejé cuando me ausenté en la que siempre será mi falla. La falla Antoni Pardo. Pero hoy no podía faltar en este acto, en tu acto, Arantxa, en tu presentación. Hace unos meses Vicente me llamó para invitarme a la presentación de su hijo y aprovechó para pedirme que viniera hoy a decirte unas palabras. Porque sabía o creía que te iba a hacer ilusión. Y si no es así, te aguantas porque no me voy a bajar del escenario. ¿Cómo le iba a decir que no, mi niña? Porque eso vas a ser siempre para mí, mi niña. Esa niña que entraba por la puerta del casal cada vez que íbamos a empezar un playback y esperaba nerviosa a ver qué papel le tocaba interpretar. Esa niña que siempre tenía la sonrisa en su cara. Esa niña que de vez en cuando cogía unas rabietas que se enfadaba con el mundo. Y allí me veías a mí haciendo intermediaria. Juli, ¿te acuerdas? Esa niña que siempre ha soñado estar donde ahora está y por fin lo ha conseguido. Y aquí estoy yo para acompañarte en tu presentación. La presentación de la fallera mayor de Antonio Pardo para el 2017. Esa eres tú y solamente tú, Arantxa Torres Herrero. Solo decirte que sabes que te quiero, que disfrutes al máximo de todos los actos que te quedan, porque esto solo pasa una vez. Bueno, una vez. Hay algunas que han hecho doblete. Edolo, que para ti también tengo algo. Hermana de baile. Hermanas de horas sin dormir, de confesiones, de risas, de enfados y, como no, de cubatas. ¡Ah! Las reinas de la purpurina. Cómo nos hemos reído y lo bien que lo hemos pasado juntas. En estos años de mi ausencia, tú y yo hemos estado en contacto con nuestro amigo el Chivato, el Facebook. Siempre hemos coincidido con lo mismo. Lo mucho que nos hemos echado de menos la una a la otra. Decirte una cosa, que pase lo que pase, nunca olvides nuestra frase. Esa frase que nos ha acompañado en todo momento y nos ha sacado todas las risas que hemos compartido. Valencia, la nuestra tierra. Y por último, me quedas tú, Vicente. A ti poco te voy a decir, porque tú ya sabes lo que pienso, lo que te quiero a ti, a Amparo y a los chicos. Solo decirte que un gesto vale más que 1000 palabras. Arantxa, encara queden moltes sorpreses en aquesta nit tan emocionant. Així que et demane que t'apropes i que estigues molt atenta.
Hola, Grego. ¿Cómo brillas esta noche? Me vienen a la cabeza millones de recuerdos juntas, pero hoy quiero resaltar uno que se repite cada vez que tengo un día difícil y necesito el apoyo de una amiga. Y José, tu primo, siempre me dice: ¿has llamado a la Grego? Y es que efectivamente un novio siempre quiere lo mejor para su novia. Y sabía que tú, Arantxa, eres una de las mejores amigas que yo podía tener. Gracias por estar siempre ahí y no dejarme nunca caminar sola. Mi chica, mala leche. Sí, soy Zai. Supongo que no me esperabas, pero no podía perder la oportunidad de participar esta noche, y más sabiendo lo importante que es para ti. No es necesario que te desee lo típico, porque sé que estás haciendo todo lo posible para que este año sea inolvidable. Y por suerte lo estoy viviendo a tu lado. Disfruta y aprovecha, que ahora viene lo mejor. Y que estás radiante, amiga. Hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo para hablar que quiero agradecerte los buenos momentos vividos juntas. Recuerdo tus primeros pasos, tus primeros bailes, tus carreras para recoger a Pablo de la guardería, las nocheviejas juntas, las comidas en familia y esa ilusión con la que me pediste que te peinas este año tan importante para ti. Entre peines y lacas hemos reído mucho y algún que otro chisme ha caído por ahí. Esta noche es muy especial para ti y aquí estoy para crear otro nuevo recuerdo a tu lado. Cuenta con la Panchi para todo lo que tenga que venir. Hola, teta. Hola, teta. Esta noche tenemos el gusto de estar juntos, como siempre estamos, para dedicarte unas palabras. Siempre fuimos los pequeñines de tu casa y tú la hermana mayor en la nuestra. Me acuerdo cuando yo decía a mis amigos que si eras mi hermana cuando venías a recogerme del colegio. O cuando nos asomábamos por el deslunado para quedar y jugar contigo. O cuando me disfrazabas con todo lo que encontrabas por tu casa. Tú y la tía Juli nos trajisteis casi en brazos a Pablo y a mí a esta comisión, de la cual hoy tú eres la reina. Fuiste la primera en recorrer la pasarela con nosotros para nuestra primera presentación. Y la que nos daba chuches antes de salir a escondidas de las madres. Esperemos que disfrutes de este momento. Porque nosotros pensamos disfrutarlo a tu lado. Queremos seguir creciendo a tu lado. Te queremos mucho, teta. Hola, mi amor. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Pues sí, soy yo. Yo tampoco me esperaba estar aquí, este día, en esta situación tan especial, maravillosa, soñada para ti. Pero tampoco me imaginaba que iba a estar en esta vida a tu lado, tan maravillosa. Y por eso te quiero dar las gracias. Y te quiero dar las gracias por escucharte decir siempre que eres la mujer más feliz del mundo. Aunque estemos en esta situación tan difícil, complicada, pero a la vez apasionante, yo creo. Yo sé que eres una persona fuerte y por eso estamos juntos. Que eres fuerte, luchadora, apasionada. No sabría, me tiraría horas y horas describiéndote. Eres increíble, perfecta. Para mí, para otros no, pero para mí, suficiente. Gracias por ser la sensatez de mis locuras, que a veces las tengo, pero bueno, tú me las controlas. La verdad que yo no dejar de quererte y de amarte como lo hago hoy, porque apuesto por ti, apuesto muy fuerte por ti. Quiero una vida a tu lado, sí, la quiero, de verdad. No sé dónde estaremos dentro de 20 años, 10, 40, pero me basta, o lo único que quiero, es despertarme todas las mañanas y ver esa sonrisa y esos ojos capaces de pelear contra el mundo entero, si hace falta. Porque cuando estamos juntos, el mundo se para, y tú eso lo sabes. ¿Y cómo acabar? Es que no acabaría nunca, la verdad, pero bueno, con una simple frase de te quiero, y me quedo corto, la verdad. Te quiero, cariño. Hola, cariño.
Lo primero, decirte que no te enfades con José por dejarme decirte estas palabras. Pero quiero que sepas lo feliz que me siento viéndote ahí arriba. Pareces una reina, aunque para mí siempre lo has sido. Que estoy súper orgullosa de que seas como eres y que siempre te estaré agradecida por lo pendiente que estás de mí. A menudo comento a mis amigas que parece ser tú mi madre en vez de ser yo la tuya. Bueno, sobran las palabras. Entre tú y yo, con poquitas, siempre hemos tenido bastante, ¿verdad? En estos momentos pienso en toda la gente que se sentirá también llena de orgullo, y son muchas, pero en especial una persona que no se encuentra entre nosotros, tu tío Isidro. Él siempre andaba diciendo: ay, mi Aranchilla, cuando sea fallera mayor, va a ser la más guapa. Por desgracia, no te ha podido ver, aunque estoy segura que allá donde esté estará llorando de emoción al verte tan guapa y tan feliz. Bueno, no me enrollo más. Además, la gran mayoría me conoce y sabrán de sobra cómo me siento en estos momentos. Llega el momento de dar las gracias y quisiera agradecer en primer lugar a todas esas personas que de algún modo se han sacrificado para que este sueño se haga realidad. Estoy segura de que tú sientes lo mismo. También quisiera dedicar unas palabras a nuestra princesa, Paula. Cariño, ya se está cumpliendo vuestro sueño. Por fin vais a ser las dos falleras mayores. No te imaginas lo que deseo que seáis muy felices, las dos juntas, disfrutarlo. Y nuestro príncipe, Adrián, aunque eres un niño, tienes detalles de adulto. ¿Sabes? Cuando vienes con tu padre a por Arantxa, me asomo al balcón y me asombra cómo estás tan pendiente de ella y la ayudas a subir al coche. Gracias, Adrián. Eres todo un caballero, eres un solete. ¿Y qué decir de tu padre que no se haya dicho ya? Lo resumiré en una frase. Vicente, eres el más grande. Y cómo no, a Pili, José y Amparo. Gracias por tratar a mi hija como si fuera vuestra. En fin, mil gracias a todos por ser partícipe de hacer realidad un sueño. Vicent, aquesta nit també és una nit molt important per a tu i la nostra fallera major ha volgut donar-te una sorpresa. Hola Vicente, ¿qué tal estás, hombre? Que hace tiempo que no nos vemos. Pues nada, yo quería desearte, estoy aquí para desearte pues unas felices fallas de parte de tu fallera mayor, como es Arantxa. Y nada, oye, ya que estamos aquí también quiero hacerla a ella también partícipe de este saludo, ¿no? Un poco y desearle también que tenga un feliz reinado, ¿no? Como fallera mayor. Así que ella quiere que te dedique este tema, sabiendo que tú eres muy amante de Manolo del Último, pero yo creo que tú también querrías compartirlo con ella, ¿no? Así que yo voy a dedicar a los dos, ¿no? Un poquito, pues, por mi cuenta, dedicaros a los dos este tema, ¿no? Con todo mi cariño, desearos la mayor suerte del mundo para esta falla 2017 y que lo disfrutéis a tope, como sabéis hacerlo. A ver si te gusta el tema. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario.
y en los mapas me pierdo, por sus hojas navego, y ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto a tu candela, y en los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. Pues nada, oye, con todo mi cariño, mucha suerte y un besito. Hola familia y amigos, ya que por fin llegó mi día, no quería dejar pasar la oportunidad de que conocierais un poquito más a ese grupo de chicas que durante este año han estado a mi lado. Ellas son mis callaetes. No teníamos otro nombre mejor que ponernos, ya que casi no hablamos, ¿verdad chicas? No puedo nombraros una por una, pero sí deciros que junto a vuestros presis habéis hecho que este sueño sea aún más mágico si cabe. Sé que este camino que empezamos juntas nunca terminará por más que pasen los años. Siempre estaremos ahí. Gracias al mundo de las fallas por haberme cruzado en vuestros caminos. Os quiero, mis callaetes. Y siempre estaré ahí cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Seré tu azúcar, seré tu sal, seré tu luna en la más pura oscuridad. Seré tu andar, nada en este mundo nos separará. Siempre estaré ahí, cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí.